Hijo fiel, y compartiré con todos tu poder. Padre, yo quiero ser valiente, para siempre estar de pie. Y en cada ser humano despertar fuerza y fe. Enséñame a servir, querido y buen pastor, que el mundo vea en mí tu sonrisa y tu amor, que mis ojos muestren vida y muestren que no ven, y mis labios lleven esperanza y paz también. Enséñame a servir, Jesús. Los ángeles podrían en mi lugar servir al mundo con su poder. Divino y rey Dios mío, servir a Dios con fuerza y valor. Enséñame a servir, el pastor, que el mundo vea en mí tu sonrisa y tu amor, que mis ojos muestren vida y luna que no ven, y mis labios lleven esperanza y paz también. Enséñame a servir, Jesús. Enséñame a servir, enséñame a servir, enséñame a servir, Jesús. Vas a enséñame a servir, vas a enséñame a servir, vas a enséñame a servir. Para continuar, vamos a invitar a la Tamara que nos trae el testimonio. ¿Cómo están, hermanos? ¿Se escucha? Sí. Y ahí yo esta tarde les traigo una persona muy especial para mí. A ver, voy a dar algunas pistas a ver si adivinan. Se sienta en la fila de allá, canta fuerte, ¿quién más? Mujer. ¿Quién podría ser? La tía Jessica. Así que vamos a invitar a la hermana Jessica. Para que nos cuente su testimonio. Voy a tratar de cantarla despacito. Ya. Cuéntanos brevemente de qué se trata su testimonio. Bueno, en realidad me pidieron que hablara un poquito sobre mi vida, mi iglesia y cómo conocí a mi pastora de esposo. No, en realidad yo llegué a los 14 años a la iglesia y toda la vida aquí siguiendo al Señor de alguna u otra manera, pero igual me sentía sola. Y bueno, de 14 años, de los 14, 15, 16, a los 17, 18 y ya lleva 30 y yo todavía estaba sola. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que le voy a decir a los jóvenes, que yo le clamaba mucho al Señor y se me presentaron oportunidades, como yo creo que cada una de las señoritas que están con nosotros esta tarde, pero mi temor era que ellos no eran de la iglesia. Ellos eran muy buenos jóvenes y yo los traía a la iglesia, los invitaba, pero ellos siempre venían, cuando terminaba la reunión, ellos me venían a buscar, éramos amigos solamente. Y eso a mí no
no encajaba con lo que yo amaba al Señor y yo quería alguien que también amara al Señor. Así que me di cuenta cuando ya pasó el tiempo, yo en realidad, sinceramente, yo pensaba que no me iba a casar. Porque yo tenía 33 años y yo todavía estaba soltera. Le digo que no sufrí mucho porque como siempre las cosas del Señor, y eso lo llena mucho a un hermano, joven sobre todo. Esperé en el Señor. Y los hermanos con muy buenas intenciones me decían, hermana, vaya a vitrinear a la iglesia, me decían. Como que aquí no se veía nada como para mí, vaya a vitrinear a nuestra iglesia. Pero decían, no, porque si el Señor me quiere mandar algo, me lo va a mandar aquí. Y así fue. Ahora cuando llegó mi papá a la iglesia, ¿qué pasó? Lo miró y dijo, ay, que encantaba el papá. ¿Cómo empezó todo? No, pues en realidad no me gustaba para nada porque era muy callado. El gualito lo trajo, los que pican a gualito, el gualito lo trajo a la iglesia y siempre ahí sentado como usted lo ve, ahí callado y no hablaba nada. Y el gualito le decía, pero ella te pone en el estudio, ella te pone en el estudio, le decía. Y yo me reía además, pero en realidad yo tenía soy bien sociable, bien conversadora, así que me cuesta un poquito llegar a la gente que es callada. Y él es callado. Y saben ustedes que, bueno, yo digo, bueno, el Señor va viendo las cosas porque un día yo tenía que dar un estudio, nunca me gusta dar el estudio solo, me gusta ir con otra persona. Y justo ese día, el único que llegó a las 3 de la tarde era el mío, no había nadie más. Y yo le digo, oye, me acompañaron en el estudio, pero pasamos Santa Rosa, voy a para otro lado. Así que fíjense, tuvimos harto tiempo como para conversar, que tenía la mamá, tenía un hermano y que nosotros acá. Y de ahí empezamos, pero nosotros empezamos amigos, éramos pareja misionera, nada más, pareja misionera. Pero saben que así yo empecé a mirar a Miguel y una de las cosas que yo todavía admiro de él, él es muy estudioso. Y pienso que eso me atrajo de él. Porque siempre ahí sentadito con su Biblia o tenía el libro de profecía, entonces yo dije, aquí está, esto es lo que estoy esperando. Y así que así empezamos a conversar y se fueron dando las cosas. Ya, ¿y cómo partió esto ya de romanticismo? Porque con toda la amistad, pero ¿qué empezó a suceder ahí? La mariposita, no sé, algo. Bueno, no sé, me quiero preguntarle a él cómo llegó en mí, pero como digo, a mí me empezó a llamar la atención eso, una persona que amaba al Señor, que después otra persona que dio estudio se bautizó y él seguía en las cosas del Señor y eso a mí me gustó bastante. Y un día ahí de repente me dio un beso, o sea, yo ni miraba, ni siquiera me preguntó nada, me dio un beso nomás, me dije, ¿qué pasó? Dije yo. Y así fue. Y así ya empezamos, pues después para casa, así como en ese tiempo, ya no sé si estarán, pero habló con mi papá, con mi mamá. Y bueno, eso yo tenía 33 años, pero él fue a la casa y habló y todo. Y ahí empezó nuestra vida juntos. ¿Se casaron? Casamos, obvio. Cuénteme, ¿cómo procedió eso? Sí, también fue algo bien interesante porque hablamos así, ya llevamos 2 años de pololeo. Y 2 años, entonces yo de repente le pregunté, ¿y cuáles son tus intenciones? 2 años, bueno, yo tengo 33, saquen cuenta, no está como para perder mi tiempo. Entonces me dijo, ¿cuáles son tus intenciones? Y callado no hablaba nada. Entonces yo le dije, bueno, entonces, o sea, si no hay plan de casamiento nada, yo creo que hasta aquí llegamos. Porque ya eran 2 años que yo estaba con él, ¿no es cierto? Y nunca me habló de matrimonio nada. Y saben ustedes que ya él sabía comenzado y yo, bueno, entonces si no hay intención, ¿por qué no pensaba casarse de todas maneras? No tenía ninguna intención de su persona. Entonces yo digo, no, entonces, no, ya quedamos aquí, somos hermanos, amigos, no hay problema y todo eso. Y eso, supongo ustedes que fue un día lunes. Y el día jueves, él llegó a mi casa y llegó con el número del civil. Él fue solito a sacar el número del civil para que nos casáramos. Y me dijo, el 1 de agosto nos casamos. ¿Qué les parece? Y eso fue en el mes de junio. Y el 1 de agosto nosotros teníamos fecha para casar.
Bueno, hermana, de todas maneras yo quiero decirle a los jóvenes, no sé si el consejo para ellos, Sí, un consejo, por favor. pero yo pienso que nosotros tenemos que tener al Señor en el corazón y el Señor va a hacer todo lo demás. Tal vez me demoré, tal vez pasé por muchos dolores, mucha tristeza, que de repente uno quiere a la persona y esa persona no la quiere a uno, como es natural en la vida de uno. Pero yo pienso que el Señor se demoró, pero me dio algo muy bueno. Y si tuviera que casarme, me casaría de nuevo con él. Es un excelente esposo y un excelente padre, y aunque usted lo ve calladito así, pero él es muy preocupado por nosotros. Y cuando yo la mañana lo estaba tempranito y tengo que ir a la iglesia y todo, y yo solo todos los sábados digo, gracias Señor, porque el Señor me dio lo que yo quería. Yo quería un hogar cristiano, quería un hogar que siempre estuviéramos alabando y glorificando al Señor. Quiero dejar un versículo que es mío, te lo voy a prestar. Ahí en Salmo 37, dice, 37:7 dice, descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. Así que jóvenes, no se apuren, señoritas, no se apuren y esperen confiada en el Señor, porque el Señor siempre les pide algo mejor. Solamente tenemos que esperar en Él. Muchas gracias. La verdad es que nunca había escuchado tanta historia de amor. Pero creo que el consejo ya está dado. Lo más importante siempre es rogarle al Señor que si se va a demorar, por lo menos sea algo bueno. Pues. Ya. Como partir al Señor, vamos a empezar con Mirar para el amor. Y vamos a cantarlo en canon, ¿ya? Así que van a partir los hombres, así con voz fuerte, y luego las mujeres van a repetir. ¿Ya? De mí, por favor. Ahora parten las mujeres y los hombres repiten. Oh
cada nuevo día. Aquí hay que estar atentos porque algunas partes las cantan solo las mujeres y no solo los hombres. Muy bien, estamos en un programa especial dentro de un contexto que es el Día del Amor, de la Amistad. Y en esta tarde vamos a tocar un tema que tiene relación con el aspecto que tiene mención hoy, ¿no? Pero vamos a enfocar el tema de hoy en relación a un aspecto que es bíblico, pero que desde el punto de vista social también ha cambiado o ha distorsionado, ¿no?, lo que el Señor ha dicho. Así que voy a solicitar que podamos poner la presentación ahí. Por favor, nos cargamos ahí del equipo, si nos ayudan. Vamos a poner la presentación. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la virginidad. Y hay una pregunta importante. La pregunta es, ¿pasó esto de moda? Cuando nosotros hablamos acerca de este concepto de la virginidad y de la pureza, ¿no?, que son dos cosas importantes, ¿no?, la virginidad y la pureza, lo que tiene que ver tanto desde el punto de vista físico como también desde el punto de vista moral, ¿no?, del corazón, de las emociones, de los pensamientos, nos damos cuenta que la sociedad de hoy ya no mira, ¿no es cierto?, la virginidad como una virtud o como una cualidad. Al contrario, ¿no?, las personas que tal vez esperan llegar en esa condición al matrimonio, habiéndose reservado o guardado, ¿no?, en esa pureza y en esa condición para contraer el matrimonio y desde ahí en adelante comenzar lo que es la vida sexual, hoy día la sociedad eso lo ve como algo retrógrado, como algo que está fuera de época, e incluso
catalogan a aquellos que tal vez toman esta opción o este camino como personas que están fuera del contexto de la realidad de este tiempo. Incluso personas que optan por este camino, naturalmente a veces son maltratados dentro del contexto social, ¿no? Vienen las burlas, ¿no? Y cuantas otras cosas, las mofas, ¿no? Porque esta persona ha decidido permanecer, ¿no es cierto?, virgen y fiel hasta el matrimonio. Y me refiero no solamente en el contexto de la mujer, sino también en el contexto del varón, porque la virginidad y la pureza tienen que ver tanto para el hombre y la mujer desde el punto de vista de la Biblia. Pero veamos un poquito, respondamos a este interrogante. Vamos a la próxima. ¿Será que pasó de moda? Miren, no que ya pasó de moda la virginidad, ¿para qué insistir en una abstinencia sexual prematrimonial que ya nadie practica, ¿no? Y más aún cuando nosotros como cristianos sustentamos estos principios, ¿no? Miren, lamentablemente, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, los resultados, ¿no?, de las encuestas, de las estadísticas y los estudios arrojan que el alto porcentaje de los jóvenes y las señoritas que ya tienen experiencias sexuales activas antes del matrimonio es muy alto en este porcentaje. Por otra parte, hay cada vez una reducida minoría que cree y practica la abstinencia sexual prematrimonial. ¿Sí? Los que se abstienen, ¿no?, del sexo antes del matrimonio cada vez son menos en relación a los que ya están viviendo una vida sexual activa antes del matrimonio. Por lo tanto, de esta realidad cuantitativa, mucha gente joven y adulta llega a la convicción de que las relaciones sexuales prematrimoniales son cómodas, perfectamente cómodas, normales, inevitables y en cierto sentido hasta deseables para los ajustes preconyugales. Por ahí hay algunos que argumentan y dicen esto, ¿no? Pero ¿cómo te vas a casar con ella o con él sin haber experimentado el acto sexual antes del matrimonio? ¿Y qué pasa si se casan y después no son compatibles en ese aspecto? Van a fracasar. Yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, yo tenía un compañero, que fuimos compañeros de kinder hasta cuarto medio, y éramos, pero así, amigos, ¿no?, al punto que nos decíamos hermanos, ¿no? Y él no era dentista y yo era dentista, pero como nos criamos prácticamente juntos desde kinder hasta cuarto medio, teníamos una amistad muy estrecha. Y entonces un día íbamos caminando de regreso del colegio, todavía me acuerdo, y entonces él me habla sobre este aspecto y me dice: ¿sabes? El peor error que cometieron tus padres fue haberte inculcado esta religión. Así le digo yo: ¿y por qué? Porque te coartaron la libertad de decidir, de elegir. Mira, en cambio yo tengo la libertad de elegir. ¿Y sabes? Y planteó este punto. Yo creo, me dice, que uno tiene que experimentar el sexo antes del matrimonio, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si después uno se casa y no son compatibles? Eso uno tiene que asegurarse antes. Ese fue su mensaje. Entonces yo le dije: mira, ¿sabes que no comparto esa opinión? Porque el Señor en la Biblia nos dice que eso no es así. Dice que la vida sexual es parte de la experiencia matrimonial. Bueno, pasaron los años, terminamos nuestros estudios, cada uno siguió su rumbo, y un día nos encontramos en un bus. Yo venía de regreso una noche del lugar donde estaba ya comenzando el ministerio, y él se subió en una ciudad ahí, cercana a donde yo iba, y nos sentamos y nos pusimos a conversar. Y hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos que el trayecto se nos hizo muy cortito por la ciudad hasta donde íbamos, así que me dijo: oye, ¿por qué no nos bajamos acá, acompáñame a la casa y sigamos la conversación en la casa, nos sentamos ahí, tomamos la bebida? Ya, vamos. Y él estaba casado. Cuando llegamos a la casa, abrimos la puerta, la cabía él abrió, entramos, me dice: pasamos, y estaba su esposo. Y ya de entrada yo me di cuenta que ese matrimonio tenía problema. Apenas él llegó, el saludo de él no fue nada afectuoso con él. Hola, y él le respondió prácticamente igual. Y él pregunta: ¿hay algo de comer? Y ella le dice: bueno, si tú no compraste pan, no hay nada. Entonces me dice: siéntate, espérate. Y fue a buscar una bebida. Obviamente ustedes, me imagino que se hubieran sentido tan incómodos como yo me sentí, ¿no? Así que la conversación no duró más de 5 minutos, nos despedimos y yo me fui, me dije: mira, se me hace tarde, tengo que irme, ya nos vemos en otro momento. Hermanos, ¿cuál es el contexto del matrimonio? Él experimentó su teoría. Él probó la sexualidad antes del matrimonio.
como fruto de ese acto, se casó, porque venía un bebé en camino. Y a los pocos años después de ese matrimonio, lamentablemente fracasó. Se divorciaron, tuvieron que separarse porque no pudieron seguir juntos, era incompatible uno con el otro. Entonces, finalmente en la práctica, en la teoría que él me planteaba, no tenía ningún fundamento. Se cayó en su propia experiencia. Ahora, miren, hay una estadística, vamos a la próxima por favor, que es bastante interesante. Miren, un estudio realizado por la Universidad de Iowa mostró que las mujeres que pierden la virginidad muy temprano tienen mayores probabilidades de divorciarse, principalmente si fueron presionadas a tener sexo. Y aquí está el resultado de este estudio. Miren, porcentualmente. Vamos a la siguiente. Miren, más del 30%, este estudio se hizo con 3.793 mujeres, ¿no?, norteamericanas. Más del 30% de las mujeres que perdieron la virginidad en la adolescencia se divorciaron después de 5 años de matrimonio. ¿Sí? Mujeres que comenzaron su vida sexual en la adolescencia, después se casaron y no duraron más allá de 5 años casados. También el estudio arrojó que casi la mitad, ¿no?, de estas mujeres se divorció cuando ya tenían 10 años de matrimonio. Entonces, parece que la relación del aspecto de la vida sexual antes del matrimonio tiene una alta incidencia después en el éxito o en el fracaso matrimonial. Sigamos. En el caso de las mujeres que esperaron la edad adulta para perder la virginidad, es decir, esperaron más allá, ¿no es cierto?, de la adolescencia y haciendo mujeres adultas, el porcentaje cambia. Dice, solo el 15% se divorciaron a los 5 años, ¿no es cierto?, del matrimonio, y el 27% lo hizo luego después de 10 años de matrimonio. Ahora, ¿qué significa este estudio entonces? Que mientras más tardío, ¿no es cierto?, sea la iniciación en la vida sexual, naturalmente que las posibilidades del divorcio son más bajas. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay gran diferencia entre lo que es, ¿no es cierto?, la etapa de la adolescencia o la pubertad en relación a una persona que ya es más adulta. Porque hay una madurez distinta desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista físico, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. Miren, una de cada 4 mujeres, dice este estudio, que comenzó su vida sexual tempranamente, quedó embarazada antes de casarse, ¿no? Por lo tanto, una de cada 4 mujeres que comenzó en la adolescencia, ¿no?, la vida sexual, finalmente quedó embarazada antes de casarse. Y entre las que esperaron hasta la vida adulta, el número es una de cada 10. ¿no? Por lo tanto, también la vida sexual temprana incide fuertemente en el embarazo. Y el embarazo en una edad temprana también es un elemento que afecta emocionalmente, psicológicamente y hasta físicamente a una mujer que no está preparada aún para comenzar esa etapa. Sigamos. Ahora, además, miren, de todas las entrevistadas, miren lo que arrojó. El 1% perdió la virginidad cuando tenía más o menos 13 años. El 1% de las encuestadas a los 13 años ya había comenzado la vida sexual. El 5% cuando tenían entre 14 y 15 años. Y el 10% cuando tenían entre 16 o 17 años. Y de todo ese porcentaje, el 42% dijo que sufrieron presión para tener que gozar sexo. Es decir, que no lo hicieron necesariamente porque les nacía, ¿no?, o voluntariamente, sino que fueron presionadas ya sea por el medio social o por también, ¿no es cierto?, la otra parte para entrar en la vida sexual en ese momento. Por otro lado, casi el 60% prefirió esperar hasta tener a los 18 años para relacionarse sexualmente, pero entre ellas el 22% también dijeron que fueron presionadas a vivir lo que es la experiencia sexual. Sigamos. Miren, se hizo una encuesta con adolescentes y se les preguntó a ellos qué es lo que pensaban en relación a esto del matrimonio, ¿no?, y de la virginidad y todo lo demás. ¿Y cuál fue el resultado? Miren, el 61% de los adolescentes que fueron encuestados dijeron que a ellos les gustaría haberse casado con vírgenes. Por lo tanto, en el corazón, en la mente de los jóvenes, permanece presente la idea de ¿qué? De esperar hasta cuándo, de esperar hasta el matrimonio. Ahora, hay otros elementos, como hemos dicho, que son la sociedad y la influencia, ¿no?, de lo que la cultura hoy día plantea, los que están actuando fuertemente para aportar aquello
que son convicciones de principios que están ahí en la realidad. Segundo, dice, el 82% que creían, miren, que el plan de Dios es que el casamiento dure ¿para cuándo? Para toda la vida. Interesante, ¿no? Si en la mente de estos jóvenes todavía está presente el concepto de que el matrimonio no es para un par de meses, sino que es para toda la vida. Tercero, el 80% que dice, cita a los padres como la fuente de influencia en sus pensamientos y acciones. Hermanos, y aquí tal vez esto tiene que hacernos reflexionar mucho con respecto a lo que nosotros como padres estamos transmitiendo en la educación sexual de nuestros hijos, ¿sí? Y en la formación de principios. Porque dice ahí claramente, ¿qué cosa? Que el 80% dice que la influencia de sus padres es lo que determinó en ellos entonces sus pensamientos y acciones. Hay padres por ahí que se jactan de que ellos iniciaron a sus hijos en la vida sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño cumplió supuestamente una edad, entonces el papá va y lo toma y le paga, ¿no es cierto?, de noche en el prostíbulo con mujeres para que el niño se haga hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está influyendo en el pensamiento? O madres que dicen, no, yo tengo cuidado con mi hija, así que lo que yo hago con ella ya la llevé al doctor, así que el doctor ya le está dando los remedios necesarios para que se cuide, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de lo que se dice el sexo responsable. Pero eso no es responsable, porque está fuera de los márgenes de qué? De Dios. La sexualidad responsable es aquello que se hace dentro del contexto de lo que Dios señala. Todo lo que fuera de ese contexto lo puede ser llamado responsable. Sigamos. Dice que el 34% de estos jóvenes pasan menos de 15 minutos por semana discutiendo temas importantes con quienes, con sus padres. Por lo tanto, miren, si tienen poco tiempo para relacionarse con los padres, quienes deben inculcar en ellos los principios, ¿no?, y los valores, entonces, ¿con quién pasarán el resto del tiempo? ¿Quiénes estarán diciéndole lo que deben hacer y no deben hacer? Y lo interesante es que los adolescentes comienzan a relacionarse con quién? Con otros adolescentes. Y le piden consejo a quién? Al otro adolescente que está tan desorientado como él. Y creen que son los mejores amigos y por lo tanto le están dando los mejores consejos y terminan sumidos, desgraciadamente, en situaciones dolorosas y complejas. Por lo tanto, cuidado, ¿cuánto tiempo nosotros como padres estamos dedicando en realidad a formar a nuestros hijos, a educar a nuestros hijos y también en este aspecto que es la vida sexual? Miren, el 65% cree que la verdad es relativa, ¿no? Si todo puede ser transable, ¿no? Y finalmente el 69% mira MTV, ¿no?, toda la semana. ¿Y qué es MTV? ¿Alguien sabe? ¿Hay algún adolescente que sabe de MTV? Porque yo no sé mucho, pero es un canal de televisión, ¿no es cierto?, que se ha ido popularizando en el tiempo, que comenzó con música, ¿no?, con videos musicales y todo eso, y que ha ido derivando también en otro tipo de series. Naturalmente es un canal muy llamativo para los jóvenes y donde no necesariamente se presentan valores como modelos de vida que sean muy buenos para sí. Entonces, interesante, ¿no?, la influencia. Sigamos. Ahora, la pregunta, ¿cuál debería ser entonces la actitud del cristiano adventista acerca de las relaciones sexuales prematrimoniales? Y aquí hay una sola respuesta, hay una sola alternativa. Déjenme decirle que la Biblia no presenta más de una alternativa, no presenta dos caminos. La Biblia dice claramente que hay un solo camino. ¿Y cuál es ese camino? La abstinencia sexual hasta el momento del matrimonio. Ese es el camino. Entonces, si me pregunta al pastor cuál es la alternativa bíblica, esa es la alternativa bíblica. La Biblia, Dios no nos presenta otras situaciones que podamos hablar. Ahora, ahí nosotros encontramos, por ejemplo, algunos textos, ¿no? La Biblia llama fornicación a las relaciones sexuales entre dos personas que no están como casadas, ¿no? La Biblia lo define así. Y ahí hay varios textos que ustedes pueden leer, por ejemplo, en 1 Corintios 7:2, en Gálatas 5:19, en Efesios 5:3, en Colosenses 3:5, en 1 Tesalonicenses 4:3. Todos esos textos apuntan justamente. Sí, todo acto sexual o práctica sexual entre dos personas, ¿no?, quienes sean, que esté fuera del contexto del matrimonio, la Biblia lo define como un acto de fornicación y que ante los ojos de Dios se llama pecado. ¿Sí?
Eso no cambia en la Biblia. Además, miren, la fornicación es puesto en el mismo nivel que el adulterio respecto a qué? Al matrimonio. Porque cuando una persona se casa con otra, hay un compromiso de fidelidad, ¿o no? Hay un voto. ¿Y cuál es ese compromiso que se hace mutuamente? El pastor pregunta, ¿y qué dice? ¿Prometes, no? Guardarte, ¿no es cierto?, solamente para él, dejando a las demás, ¿no es cierto?, a los demás, que reservarte solamente para él o para él. Entonces hay un voto de fidelidad. Significa entonces que toda relación matrimonial debe ser, por lo tanto, una relación matrimonial de carácter monógamo, no polígamo, como algunos lo plantean. Así que la fornicación está en el mismo nivel de pecado que es el acto del adulterio de alguien que está casado, ¿no? Y que estando casado establece un vínculo afectivo con otra persona que no es su esposo o su esposa. Además, ¿qué dice aquí? Que la fornicación, por lo tanto, es una acción opuesta a ¿quién? A Dios, porque no es parte del plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Y todo aquello que está en contra de lo que Dios dice, la Biblia lo define como ¿qué? Como un pecado. Así de claro, así de simple, ¿no? Es un pecado, no tiene otro nombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Además, miren qué interesante, el que dos personas estén enamoradas no hace que la fornicación deje de ser pecado, ¿no? Porque por ahí hay algunos que dicen, pero pastor, nosotros nos amamos, si ella es la mujer de mi vida y yo soy el hombre de su vida, y si nosotros lo amamos y lo hicimos por amor, así que ¿cuál es el problema? Y el amor viene de Dios, ¿no? ¿Es así, no? Pero hermanos, la Biblia dice claramente que el amor no hace nada increíble. ¿No lo dice así en 1 Corintios 13? Dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, pero dice que el amor no hace nada increíble. Así que, señorita, cuidado por ahí cuando aparezca un joven, ¿no es cierto?, bien intencionado, y que le ofrece el cielo y la tierra, ¿no?, y le dice que la ama y que usted es la mujer de su vida y que va a estar con usted hasta, no sé, hasta la eternidad. Así que le dice, como te amo tanto, entonces dame la prueba de amor, dice. Usted no tiene nada que probar, porque el amor no hace nada indebido. Y el Señor dice claramente que la sexualidad está reservada únicamente para el contexto de la vida matrimonial. Cuide ese tesoro para ese momento y entrégueselo verdaderamente a la persona que en realidad le valore, le ame y le respete de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Aquel que le pide hacer ese paso antes, ir en contra de la voluntad de Dios, entonces no tiene temor de Dios. Segundo lugar, no le respeta a usted. Y en tercer lugar, no tiene amor genuino por usted, sino que la está mirando de otra forma, ¿no? La está mirando con los ojos que Dios quiere que la vea, como esa ayuda idónea y esa compañera de la mujer todo bien, sino que necesariamente tal vez la está mirando solo como un objeto que hasta incluso puede ser desechable, ¿no? Miren, sigamos. Además dice aquí que el sexo prematrimonial tiene riesgos y también tiene desventajas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos riesgos? Pueden ocurrir embarazos ¿qué? Indeseados, ¿no? Lamentablemente pasó, la chica quedó esperando el bebé y ese hijo viene en camino y ¿qué pasa? Todos sus proyectos, todos sus sueños, todo lo que había pensado hacia el futuro ya no lo puede realizar. Ahora la vida cambia, sus prioridades cambian. Y generalmente la mujer es la que se ve más afectada en este contexto, porque ella finalmente es la que tiene que llevar ese bebé en su vientre durante 9 meses y ahí preocuparse de cuidarlo durante toda su etapa. Porque el varón, ¿no es cierto?, va a estar allí presente solo en cuestiones muy puntuales. Entonces el embarazo, que también es parte de una bendición divina, se transforma a veces en una triste y dolorosa carga para muchas mujeres, o que pueden ser, ¿no es cierto?, el detonante del establecimiento de un matrimonio que tampoco tenga un buen fundamento. Por eso ese es el otro riesgo: matrimonios que son forzados y que carecen de ¿qué cosa? De seguridad. Porque la pregunta que ella siempre se va a estar haciendo es la siguiente:
¿Se casó conmigo únicamente por el deber? ¿O se casaba porque en realidad me amaba? Y esa duda o esa pregunta va a estar presente en el corazón de esa mujer, ¿no? Y en el corazón de ese joven, ¿no? Que naturalmente a lo mejor no amaba verdaderamente y se casa por un compromiso, ¿qué va a sentir el resto de su vida? Que ese hijo que vino finalmente es la atadura que tuvo para unirse a una mujer que no amaba y tener que cargar con esta responsabilidad el resto de su vida y anular muchos de los planes y sueños que tenía hacia el futuro. Entonces, el sexo prematrimonial, además de entregar esta inseguridad, ¿no? puede producir todas estas desventajas. No tiene grandes ventajas. Sigamos. Además, miren ustedes, felizmente, ¿qué podemos decir? La ética cristiana no es democrática, ¿no? Es decir, no depende de qué cosa, de la mayoría, sino que la ética cristiana depende de qué cosa, de lo que Dios dice, ¿no? Y eso es muy bueno. No se basa en encuestas ni en estadísticas, ni siquiera en el poder de las mayorías ni en el criterio de las masas. La ética cristiana se basa en los imperativos categóricos de Dios. El Señor ordena, exhorta, aconseja y ¿qué hace? Y establece principios. Hermanos, ¿saben cuál es el gran peligro para nosotros como seres humanos? Pensar que podemos establecer nuestra propia ética. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén? Ellos desconocieron la ética de Dios, la moral de Dios, la ética de Dios y prefirieron establecer su propia ética. Dios dijo, no coman de este fruto porque van a morir. ¿Pero qué dijeron ellos? No, nosotros vamos a comer del fruto. Por lo tanto, establecieron su propia ética. ¿Y cuál es el resultado? ¿A dónde conduce la ética humana? A la muerte, porque esa es la consecuencia que estamos nosotros padeciendo. Pero la ética de Dios llevaba a la vida, porque el plan de Dios era llevarnos a vivir para siempre. Gracias que los principios de Dios no se sustentan en nuestros pensamientos, ni que los principios de Dios se sustentan, por lo tanto, en lo que la mayoría dice. Y en esto yo también quiero pedirle a los jóvenes que reflexionen, chiquillos. No es necesario ir con la corriente de este mundo. Aunque te cataloguen de retrógrado, de pasado de moda y de todo lo que te quieran decir por permanecer fiel a los principios de Dios, sé fiel. Porque tú estás haciendo caso a lo que te lleva a la vida, no a lo que conduce a la vida. Además, miren, sigamos. ¿Qué dice el texto? La palabra de Dios aquí. Próximo, por favor. Dice, tened todo, por lo tanto, en gran honor que el matrimonio y el lecho conyugal sean inmaculado, ¿no? Puro, santo. Que a los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Es decir, aquellos que viven y anhelan vivir y practicar una vida contraria a los principios de Dios en su sexualidad. Sigamos. Además, según el imperativo de Dios, la relación sexual debe mantenerse, por lo tanto, dentro del honor matrimonial y del lecho conyugal inmaculado sin mancha. Esto es lo éticamente ¿qué? Normal. ¿Bien? Eso es lo que el Señor dice es normal. Matrimonio, bendición de Dios, y por lo tanto desde ese momento la sexualidad, que es un don de Dios, es parte de la experiencia humana. ¿Y para qué es la sexualidad? Con muchos propósitos. Es una unión desde el punto de vista emocional, es una unión desde el punto de vista espiritual, es una unión desde el punto de vista social, es una unión desde el punto de vista físico, que otorga gozo, que otorga placer, que otorga alegría, es parte del proceso de la reproducción también, ¿no? Como una bendición, pero que está enmarcado en qué? En un contexto. Y ese contexto se llama como matrimonio. Está reservado para eso, no antes de eso. Por lo tanto, voy a decirlo como decía un profesor que tenía en la universidad, en la facultad. Nos decía a nosotros, no hay que comerse, decía él, el cocaví antes del recreo. En un bingo, siempre decía, jóvenes, no hay que comerse el cocaví antes del recreo. Hay que esperar hasta el momento oportuno. Y la vida sexual está en ese contexto, matrimonio. Ahí está con la bendición de Dios. Ahí verdaderamente se puede vivir la experiencia sexual con paz, con tranquilidad, con felicidad, ¿no? Con seguridad y sin las incertidumbres de todo lo otro que a veces se genera antes de. Sigamos.
lo anormal, por lo tanto, ¿qué es? Fornicación. Y Dios advierte meridianamente que Él se encargará de juzgar, por lo tanto, a aquellos que viven en estas prácticas, ¿no? Permanentemente. ¿Cuál es la advertencia? Sigamos. No erréis, dice, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán qué cosa dice la Biblia. El reino de Dios. ¿Bien? Ahora, hermanos, sin embargo, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque para aquellos que están en estas prácticas no existe oportunidad para salir de eso. ¿Será acaso que Dios no quiere su restauración? Claro que sí. ¿El plan de Dios cuál es? Restaurarnos, rescatarnos de la vida del pecado y por lo tanto ayudarles a vencer sus luchas, sus tentaciones. Es cierto que a veces no es fácil. Cuando una persona ha iniciado la sexualidad tempranamente es muy difícil a veces controlarla y manejarla después. Es como esto. Hace años atrás mi papá me regaló una potranca. Justo nació para cercano a la fecha, como 2 días de mi papá me la regaló y dijo, va a ser tuya. Y yo la observaba todos los días, iba creciendo, ¿no? La potranca. Y había una pesebrera, un lugar donde nosotros las guardábamos ahí para dormir con la mamá, una noche con su mamá. Y había un palo atravesado. Y ella venía corriendo, y cuando veía el palo que estaba atravesado, se frenaba, no lo saltaba, sino que daba la vuelta y seguía su camino. Y así, todos los días hacía lo mismo. Veía el palo, se frenaba y lo llevaba hasta que un día se atrevió a saltar el palo. Y vino corriendo y con dificultad lo pasó. Y siguió y dio la vuelta completa y yo lo observaba y agarró más vuelito, más ánimo de dicho, volvió a saltar. Y ya después, era re fácil, ya aprendió. Así que después el salto era permanente. Hermanos, lo mismo pasa cuando nosotros quebrantamos los principios de Dios a Cristo. La primera vez vamos a sentir dificultad y dolor de hacerlo. Nos va a costar. Pero después en la reiteración, ¿qué va a pasar? Dios se nos va a hacer un hábito. Y hay muchas personas que se iniciaron en la vida sexual tempranamente y que después para ellos esto ya se transformó en qué? Como un hábito, ¿no? Y cuesta controlar. Solamente el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que puede hacer. Transformar ese corazón, fortalecer la voluntad y ayudarnos a abandonar el pecado y cambiar ese estilo de vida. Por lo tanto, no debemos tener una actitud condenadora para aquellos que están tal vez en el pecado, pero sí apoyarles y ayudarles para que el Espíritu de Dios pueda hacer esa obra y rescatarlos de esa condición de pecado. Sigamos, vamos a la próxima. Sin embargo, por lo tanto, debemos recordar que cuando Dios juzga, su propósito principal no es condenar, sino que redimir. Y en el juicio del Señor, la justicia y la misericordia que hacen se besan, pero triunfa la misericordia para restaurar completamente al que se arrepiente de todo corazón. Por lo tanto, hermanos, ¿hay oportunidad, hay esperanza de restauración? Sí. En esta tarde también yo quiero mencionar eso a los jóvenes. Si tú tal vez estás viviendo en una experiencia de estas, donde has dado pasos hacia una vida sexual que se antecede a la experiencia de lo que Dios dice en su palabra, estás a tiempo de tomar las decisiones de la tierra y de pedirle a Dios que transforme tu corazón y tu vida y preservarte finalmente para cuando llegue el momento oportuno y establecer una vida matrimonial segura, clara y firme conforme a los propósitos de Dios. Si tal vez en esta hora estamos hablando a alguien que ya tiene el vínculo matrimonial, pero está en el adulterio. Y recuerde que el adulterio no es solamente andar con alguien y otra persona al lado, a veces el adulterio también puede ser como. Obviamente, como lo dice el Señor Jesucristo en su momento. A veces entrando a sitios, ¿no? O viendo revistas o cosas que son ¿qué? Inapropiadas. Eso también viola lo que es el voto matrimonial. También hay oportunidad de restauración. Veamos algunos consejos. Sigamos. Dice, los gobiernos están dominados por las realidades de las estadísticas, ¿no? ¿Qué le interesa a un gobierno? No le preocupa el aspecto ético-religioso. A lo que al gobierno le interesa es bajar ¿qué cosa? Las tasas, ¿no? Los índices de lo que ellos conocen como lo profiláctico, y es prevenir, por lo tanto, todo tipo de enfermedades que se pueden producir por estas relaciones sexuales, ¿no es cierto?, como llaman ellos, de carácter inseguro. Así que al gobierno lo que le interesa es bajar esos niveles como sea, utilizando cualquier tipo de metodología, ¿no?
Pero el joven cristiano no debe preocuparse solo por la profilaxis física, médica o fisiológica, sino fundamentalmente por aquella que es de carácter común, moral y espiritual. Y aquí es donde nosotros debemos apuntar. Para fortalecerlo, hay algunos consejos. ¿Y cuáles son los consejos de Dios? Sigamos. 5 consejos. Y con esto cerramos. Vamos a la próxima. Primero, debemos reconocer que el cuerpo no es para qué, para la fornicación, sino que es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por lo tanto, una fuerte relación de amistad con el Señor da potencia para una vida sana de abstinencia sexual pre-matrimonio. Querido joven, querida señorita, recuerde que su cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y le pertenece a quién? A Dios. Por lo tanto, debe estar en el contexto de lo que Dios dice que es lícito hacer. No lo malutilices fuera de lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Sí? Segundo, huir de qué cosa dice? De la fornicación. Huye, por lo tanto, de la pornografía. Huye de los prostíbulos. Huye de los adelantamientos sexuales preconyugales. Huir del pecado es valentía, no es ser cobarde. ¿Qué hizo José frente al pecado? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, y ahí hay un claro ejemplo entonces de que el adulterio y la fornicación es pecado. Porque si hubiese sido bueno, entonces José se hubiera quedado, ¿no? Pero ¿qué hace José frente al ofrecimiento de la esposa de Potifar? ¿Qué le dice? ¿Cómo habría de pecar yo contra quién? Contra Dios. ¿No? Tiene claro. ¿Y qué hace José? Huye. Huye de la tentación. Querido joven, huye de la tentación. Huye del pecado. Aléjate de todo aquello que en tu mente puede dañar y llevarte hacia la fornicación o el pecado. ¿No? Y eso no es cobardía. Es valor. Sigamos. El cuerpo, por lo tanto, es templo del Espíritu Santo y una vida victoriosa es el fruto de la lluvia temprana y tardía del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué necesitas entonces para vencer? La ayuda de Dios. ¿Y qué necesitas pedirle al Señor todos los días? Su Espíritu. Porque solamente el Espíritu Santo fortalece nuestra voluntad. Y el Espíritu Santo es la gran promesa de Dios para ayudarnos a vivir una vida cristiana victoriosa. Porque el Señor sabe que solos no podemos, pero con la ayuda de su Espíritu sí podemos. Por lo tanto, reclama la promesa del Señor. 4. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Tú perteneces a Dios por creación y por redención. Apreciado joven, el Señor pagó un precio elevado por su sangre. Por lo tanto, tú eres de gran valor para el Señor. ¿Y cómo vas a desperdiciar la vida que Dios te da yendo por el mundo haciendo cosas que son contrarias a la voluntad del Señor? Estás despreciando así también el sacrificio de Dios. Valora eso. Fuiste comprado por precio. Por lo tanto, haz lo que el Señor pide. Además, los dos, dice la Biblia, serán ¿qué cosa? Una sola carne. La relación sexual es un hermoso regalo de Dios para el matrimonio que dice que los dos se fusionan en un solo ser. Y saben, cuando la Biblia dice que son uno, el término que se utiliza aquí para hablar de ese concepto de unidad es hablar de una unión que es tan firme como lo es una soldadura. ¿Han visto ustedes las soldaduras? Cuando usted toma dos fierros y los une con una soldadura, la pregunta es, ¿se puede separar fácilmente eso? Por lo tanto, la vida sexual es una unión que ya mencionamos en todos esos aspectos y que marca la vida de quien la experimenta. Ahora, veamos el efecto contrario. ¿Qué pasa cuando dos personas que ya se han unido en algún momento se separan? Fíjense ustedes cuando usted toma esos dos fierros que los unió por una soldadura y después te quiere separarlos. ¿Cómo quedan después de la separación esos dos fierros? ¿Quedan igualitos como estaban antes de unirse? ¿Quedan así derechitos? No. Uno puede quedar más chulo que el otro. Uno va tal vez incluso a sacar una parte del otro, pero no van a quedar iguales después de la separación. Queridos jóvenes, cuando se unen y después se separan,
las vidas no quedan igual. La vida queda marcada. Por lo tanto, cuidado con tus decisiones y tus elecciones, ¿no? Por eso el matrimonio es para cuándo? ¿Para toda? Para toda la vida. Y la unión sexual está dentro de ese contexto, porque es algo muy fuerte lo que se experimenta ahí. Por lo tanto, miren ustedes qué importante. Esto es un regalo de Dios para qué? Para el matrimonio cristiano. Y por último, un consejo. Toma tal vez una tarjetita del porte de tu carnet que caiga en tu billetera, no sé, y anota este versículo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busca la fortaleza y el poder en Cristo. En Cristo puedes vencer. Por lo tanto, joven, la virginidad no ha pasado de moda. Sigue siendo parte del ideal de Dios para nuestra vida, ¿no? Disfruta de la experiencia de lo que Dios quiere dar, pero en el contexto del matrimonio, donde será un gozo y una bendición, no antes, ¿no? Sé fiel al Señor, ¿no? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Muchas gracias por este hermoso mensaje. Saludos a los pastores. Muchas gracias, pastor. Y vamos a pedirle a los diáconos que se puedan preparar. Vamos a recoger el mismo y ofrenda. Y vamos a dar una misión correspondiente. ¿Saben mañana hecho de conferencia? ¿A qué hora? A las 20 horas, 8 de la noche. Día miércoles, 8 de la noche, a las 7 de la tarde. Y el sábado los cultos regulares que parten a partir de las 8:30 de la mañana con la clase de maestros. Y están cordialmente invitados también para el próximo culto joven que también estará muy bonito. Así que vamos a cantar el canto de alegría. La alegría, bro. Amado Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias por darnos un sábado más de vida, Señor. Acompáñanos en la semana que se nos viene, Señor. También, Señor, que llega la comunidad. También bendiga a las personas que lo describen. Gracias a ti, niño, por darnos la oportunidad de estar acá, Señor. Bendiga a todos los que jóvenes que se aproximan, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya estamos llegando al término de este culto joven, así que les voy a pedir a los jóvenes que intenten ayudar a cantar, que puedan pasar nuevamente, porque todos en pie vamos a entonar la última alabanza para ya terminar con este culto que hemos tenido. ¿Les gustó el culto? Cada bendición, verdad, el mensaje de Dios para nuestra vida. Así que los jóvenes, por favor, que puedan pasar rápidamente para dar esta última alabanza. Cuando comience a tocar el arco, todos nos ponemos todos de pie para la oración. Todos de pie, por favor.